¿Qué tal, amigos? Bueno, pues bienvenidos a este espacio que hemos llamado Especiales Valor Total. Y bueno, el día de hoy hemos escogido el tema el valor del derecho aduanero. Para eso le agradecemos a la licenciada Marta Avendaño Zúñiga que haya aceptado esta entrevista. Ella cuenta con 25 años de experiencia profesional, en los cuales se ha desarrollado en distintas actividades como planeación y manejo de forecast, desarrollo de proveedores de clientes a nivel nacional e internacional, experiencia en compras internacionales. Ha participado ampliamente en el proceso de importación y exportación de grandes empresas. En temas de logística realiza operaciones en todas las modalidades, gestión con agentes aduanales, forwarders, navieras, etcétera. Tiene experiencia en trámites y regulaciones ante dependencias gubernamentales. Por la parte de la docencia es maestra en la maestría en Comercio Internacional en IEPSI, que es el Instituto de Posgrado en Comercio Internacional, una escuela especializada en comercio internacional, logística y cadenas de suministro. Así que bienvenida, maestra Marta, muchas gracias por aceptar esta entrevista. No, gracias al contrario por la invitación y bueno, pues esperemos que el tema sea de interés, que quede muy claro y bueno, pues estoy a tus órdenes. Agradezco muchísimo la oportunidad. Bueno, pues muchas gracias, maestra Marta. Pues nos gustaría ir repasando algunos conceptos para que nos podamos ir formando una idea al respecto de los mismos. Entonces, una pregunta obligada, la primera pregunta sería, ¿qué es el derecho aduanero? Bueno, el derecho aduanero se refiere a todas las normas legales y reglas que rigen a la entrada y salida de mercancías de manera legal de territorio nacional, así como de procedencia extranjera a nuestro territorio. Entonces, es toda la normativa que tenemos que se establecen como regulaciones y restricciones no arancelarias y que se encarga de verificar que todo el proceso aduanero sea conforme a lo que está establecido en las leyes que regulan el comercio internacional. Bueno, otro término que pues es obligado, está totalmente vinculado al tema del derecho aduanero es, pues, ¿cuál sería el término de qué es una aduana y cuáles son sus obligaciones? Bueno, la aduana se define como tal, como una circunscripción territorial dentro de un puerto, aeropuerto o de una zona fronteriza. Esta aduana tiene como función facilitar y permitir la entrada y salida de personas y de mercancías. No solamente una aduana se encarga de regular las mercancías, sino también a las personas. Entonces, de manera legal, ¿qué significa de manera legal? Que tanto las personas cumplan con toda la legislación de la documentación pertinente para ostentar su legal estancia en territorio nacional y poder salir del mismo, así como las mercancías cumplen con las regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias, es decir, que cumplen con todas las formalidades que tienen para poder tener una legal estancia en territorio nacional. Entonces, la aduana lo que se encarga es de verificar que dentro de ese proceso de importación o exportación, es decir, la entrada y salida de mercancías por territorio nacional es por la zona donde deben de cruzar. Una zona autorizada, la única zona autorizada para que tú puedas introducir o sacar mercancías de manera legal de territorio nacional es por una aduana. Nosotros tenemos 50 aduanas en el territorio nacional, incluyendo el nuevo aeropuerto que tenemos. Entonces, tenemos 17 aduanas en la frontera norte, tenemos dos en la frontera sur, tenemos en el interior, tenemos 23 aduanas y bueno, pues todas estas aduanas nos sirven precisamente para mover nuestras mercancías de manera legal. Bueno, y también una aclaración, por lo que comenta, por la gente que no sabemos nada de esto, podríamos imaginarnos que las aduanas van únicamente en las fronteras geográficas de entrada al país, pero ahorita, por lo que comenta, hay 23 aduanas en el interior del país, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, tenemos aduanas en el interior del país que a veces se les llaman, son conocidas coloquialmente como puertos secos. ¿Por qué se les llaman puertos secos? Porque reciben contenedores y no tenemos mar. Bueno, estas aduanas que tenemos dentro del territorio, en el interior, fungen como aduanas para despacho o solamente como algunas son intermodales que solamente reciben mercancías ya despachadas y lo único que hacen es distribuirlas, es decir, entregarlas a las diferentes
zonas donde se encuentran los propietarios o tenedores o poseedores de esas mercancías. Entonces, sí tenemos en el interior, y en el interior estamos hablando de aeropuertos. Tenemos aquí en la Ciudad de México el aeropuerto Benito Juárez y tenemos el AIFA. Bueno, esos son interiores, son aeropuertos. Y aduanas interiores tenemos la de Pantaco, que se encuentra, bueno, es la aduana de México, pero es conocida como Pantaco, que está en la Ciudad de México. Está en la zona de Azcapotzalco. Y tenemos otras aduanas, como pueden ser la de Guanajuato, en San Luis Potosí, etcétera, ¿no? Entonces, esas son interiores. Entonces, sí tenemos aduanas de manera que facilitemos la llegada de las mercancías a los diferentes lugares en donde se encuentran pues, todos los proveedores y clientes que se tienen. Ok, maestra, muchas gracias. Y por ejemplo, ¿se puede dar el caso de que una mercancía llegue a una frontera geográfica, vamos a decir en el norte, en el límite con Estados Unidos, y que alguien diga, ¿sabes qué? Mejor muévemelo a una aduana interior y ahí hago el despacho? Bueno, en frontera normalmente lo que haces es, tienes un broker americano y el broker americano normalmente tiene sus propios almacenes. Entonces, lo que tú haces es que si te llega una mercancía y otro paquetito y así, consolidas esa mercancía hasta que puedas llegar a llenar una unidad, un transporte completo, o bien que lo muevas como consolidado y lo puedes cruzar vía terrestre. Normalmente de Estados Unidos no se hacen tránsitos para la Ciudad de México porque precisamente tienes la aduana muy cerquita. Estas aduanas son, no todas las aduanas te permiten importar todos los productos. ¿Qué significa esto? Que hay aduanas, te voy a poner un ejemplo. Nuevo Laredo no puede importar productos químicos peligrosos, pero Colombia, que está muy cerquita, Colombia, Nuevo León, sí puede importar esos productos. Entonces, todas las aduanas tienen diferentes productos que se pueden importar. Entonces, sí puedes hacer tránsitos, pero normalmente de la frontera norte no lo hacen. No significa que no se pueda hacer, se puede hacer. Sí lo podrías hacer, pero necesitas transportes especializados que tengan autorización para poder hacer tránsitos, porque recuerda que un tránsito le estás indicando a la autoridad que no has cumplido con las regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias, que significa que no has pagado impuestos y que no has cumplido con todos los permisos, avisos o normas que tienen como regulación esas mercancías. De otros puertos o aeropuertos, tú puedes hacer todos los tránsitos, que es muy común hacerlo. Llegan al puerto de Manzanillo, está muy saturado y dicen, ¿sabes qué? Pues yo estoy en Toluca, mándamelo a Puerta México. En Puerta México llega como un tránsito interno y ahí lo despacho. Y así sucesivamente, ¿no? Lo puedo hacer con otras aduanas. Repito, en el norte normalmente no lo hacen, no es que no esté permitido, está permitido, pero normalmente no lo hacen porque cruzan las mercancías muy rápido, ya sea por consolidado o ya sea por unidades completas. Bueno, por otro lado, maestra, comentamos que este programa está dedicado a estudiantes y gente que siente, este programa, gente que siente curiosidad por el derecho aduanero. Para ellos, ¿qué podemos comentar acerca de las leyes nacionales y internacionales que rigen este tema? Jerárquicamente, te voy a indicar cómo está estructurado en México para la parte legal en cuestión de operaciones aduaneras. Jerárquicamente encontramos la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y por encima de la Constitución no tenemos absolutamente nada. Después tenemos las negociaciones comerciales internacionales donde entran los tratados, convenios y acuerdos internacionales. Ahí podemos negociar ciertos beneficios para los países que integran esos tratados y bueno, está abajo de la Constitución. De ahí tenemos a las leyes federales. Las leyes federales son la ley aduanera, la ley de comercio y otras leyes que impactan, como cuál, la ley del IEPS, la ley del IVA, el ISAN, etcétera, ¿no? O sea, todo depende del tipo de producto, son las leyes que te van a impactar directamente a tu producto. Después de las leyes federales, tenemos todos los reglamentos
Bueno, dentro de las leyes federales también tenemos el Código Fiscal de la Federación que participa activamente dentro de las operaciones de comercio. Eh, Después de eso tenemos las reglas de carácter general, tenemos esas reformas que se publican en el Diario Oficial. Recordemos que cualquier modificación o regulación que se establezca para alguna mercancía, todo debe de estar publicado en el Diario Oficial. Si no está publicado en el Diario Oficial, no es aplicable. Es que por ahí me comentaron que van a aplicar esto. Hasta que no esté publicado, tú no tienes por qué, o sea, no tienes la obligación de cumplir con eso, con ese algo que te explicaron. Cuando se modifica y se publica a partir del día que te indican, porque dentro del Diario Oficial te dicen la publicación del 25 de enero aplica para el día siguiente de su publicación, es decir, mañana empieza a aplicar esa publicación. O bien, aplica a partir del 4 de febrero, por ejemplo. Entonces, a partir del 4 de febrero tú tendrás que cumplir con esa regulación. Oye, Marta, pero es que ya vienen mis mercancías en tránsito y entonces tengo que cumplir con esa regulación. Si llegas antes del 3 de febrero, no. Si llegas después del 4 de febrero, sí tienes que cumplir con la regulación. Y después tenemos los avisos y las circulares, que normalmente lo hacen ciertas dependencias que te ayudan a digerir y a entender los procesos hacia donde la autoridad quiere que lleguemos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues, ¿cómo está? Si te dicen que aplica una nueva norma y que tienes que cumplir con eso, pues de repente como que nos complicamos porque no entendemos cómo es el procedimiento. Estos avisos y circulares nos digieren un poquito cómo va a ser el procedimiento para que podamos llegar al cumplimiento de dicha norma. Entonces, en estas podemos encontrar a la CAREM, a la misma Secretaría de Economía, al SAT, podría ser hasta la misma ANAM al día de hoy, en su momento la haga. Entonces, estos documentos te sirven para poder discernir cualquier duda que puedas tener dentro del procedimiento, porque pues aquí te publican algo, te dicen que lo tienes que cumplir, pero no te dicen cómo lo tienes que cumplir. Entonces, dentro de ese proceso vamos entendiendo qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, maestra, otro tema que escuchamos continuamente en las noticias, pues es el término guerra comercial. A veces países de primer mundo, las primeras potencias, se acusan entre ellos de malas prácticas, imponen cuotas compensatorias, impuestos. ¿Qué podríamos comentar sobre el término regulaciones arancelarias y regulaciones no arancelarias? Bueno, las regulaciones arancelarias se estipulan dentro tú me preguntabas también de las leyes, también tenemos una tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación que tiene como base el sistema armonizado. Dicho de otra manera, la OMA, que es la Organización Mundial de Aduanas, se encarga de crear y darle mantenimiento a este sistema. Este sistema te da las bases para la TIGIE. Dentro de la TIGIE, que es la tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación, encuentras una nomenclatura que es una fracción arancelaria. Dicha fracción arancelaria te determina las regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias. ¿Cuál es una y cuál es otra? Las regulaciones arancelarias son todo el pago de contribuciones. Tenemos diferentes aranceles que podemos pagar, que es el ad valorem, que está representado de manera porcentual, el específico, que es un valor monetario sobre la unidad de medida, y el mixto, que es la combinación de los dos anteriores. Estos aranceles se establecen de acuerdo a las características y el control que se tenga para esos productos. Es pago de contribuciones, regulaciones arancelarias. Y regulaciones no arancelarias son todos los permisos, avisos, es decir, todos los trámites administrativos que se gestionan ante las diferentes dependencias gubernamentales que controlan dicho sector industrial que nosotros pretendemos importar o exportar, es decir, que los bienes metalmecánicos están en un sector, los alimenticios están en otro sector, y cada uno de esos sectores está regulado por una secretaría. Estamos hablando de Semarnat, de COFEPRIS, de la DGN, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas dependencias regulan ciertas características y establecen ciertos permisos para llevar un mejor control de la entrada y salida de esos bienes.
Ok, maestra, pues muchísimas gracias por sus respuestas. Otro tema que nos gustaría comentar para el público es acerca del GATT y por qué se menciona que hubo rondas del GATT en tema del comercio no muy famosos y en particular la ronda de Uruguay. ¿Qué podemos comentar al respecto para el público acerca del GATT y sus rondas? Bueno, el GATT es el acuerdo de, perdón, es el acuerdo sobre aranceles y este GATT, bueno, fue un acuerdo de voluntades que fue creado en 1945 y empezó operaciones en 1947. Después de la Segunda Guerra Mundial, quedan devastados ciertos países y esos países pues empiezan a querer reactivar, se dieron cuenta que a través de la guerra no se reactivaban las economías y entonces tenían que buscar una alternativa. Encontraron el GATT, que es un acuerdo o era un acuerdo de voluntades de los países que se integraran. No tenías un castigo, no tenía una autoridad que ejerciera un castigo sobre los países miembros. Entonces, el GATT tuvo varias rondas. Esas rondas tenían en donde se realizaban dichas rondas, tuvimos la de Torquay, tuvimos tuvimos N cantidad de rondas. Esas rondas se hablaban de ciertos temas, particularmente la de Uruguay, que fue la última, que fue la octava ronda, fue desde 1986 hasta 1994. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque se establecen primero los lineamientos de, de una mayor agilidad en el proceso de la agricultura porque no se pensaba en el sector agrario. Entonces, en ese momento se establece. También se crean las bases para la propiedad intelectual, se crea un acuerdo. ¿Por qué fue tan importante? Bueno, pues porque fue el proceso de transición del GATT a lo que ahora conocemos la OMC y dan el paso para la transición de todos los acuerdos y todos los estatutos que tenían creados en el GATT para la OMC. Entonces, la OMC tiene como base la estructura del GATT. Nada más que la OMC sí es una organización que tiene facultades para ejercer algún tipo de sanción o castigo para los países miembros que incurran en alguna anomalía. Entonces, ¿cuál es la importancia? Bueno, que se trataron temas que no se habían tratado en otras rondas, sobre todo la propiedad intelectual y la agricultura. Y se da el proceso de transición del GATT, es decir, de un acuerdo a una organización. Bueno, maestra Marta, también nos gustaría comentar, mencionábamos hace un momento el tema de sistema armonizado. Me gustaría saber qué relación hay entre sistema armonizado, LIGIE, TIGIE y los NICOS. Ok, el sistema armonizado, bueno, como lo mencioné, la Organización Mundial de Aduanas, en conjunto con la OMC, se encargan de revisar el sistema armonizado, es decir, la clasificación de los productos a través de la nomenclatura. ¿Qué es la nomenclatura? Pues son códigos que se establecen para identificar los productos y en los cuales cada país determina las regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias que tiene cada producto. Bueno, el sistema armonizado es creado y se le da mantenimiento a través de la OMA, es decir, la Organización Mundial de Aduanas. El objetivo de esta organización es darle facilidades a las aduanas, modernizarlas, agilizarlas para que puedan ser facilitadores del comercio. Dentro de estos facilitadores del comercio encontramos el sistema armonizado. El sistema armonizado es clasificar los bienes adecuadamente en un código, es decir, en una nomenclatura. Esto significa en una fracción arancelaria. Dicha fracción arancelaria se establece con regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias, es decir, el pago de contribuciones y los permisos o avisos o todas las gestiones administrativas ante las diferentes dependencias que regulan dichos productos. Entonces, ese es el sistema armonizado. Del sistema armonizado se toma como base para la TIGIE. La TIGIE es la tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación, que es regulada por la LIGIE.
La LIGIE es la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación y establece todos los lineamientos y normatividades del manejo de la TIGIE. Entonces, la TIGIE es la tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación, en el cual tenemos 98 capítulos. De esos 98 capítulos se desprenden las fracciones arancelarias de acuerdo a las características del producto. ¿Cómo se clasifica? Se clasifica de dos formas. Una, por la naturaleza del producto, es decir, que tú ves que es un teléfono y su naturaleza no cambia. ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, pues son las características técnicas, la tecnología más avanzada, ciertas características específicas tecnológicas es lo que le va a hacer la diferencia al teléfono. Ahora bien, cuando no podemos identificar claramente por la naturaleza del producto, entonces lo hacemos a través del uso. ¿Qué significa esto? Voy a traer una refacción X. Yo la veo y no la entiendo. Y tú dices, refacción, refacción, ¿de qué y para qué? Entonces, aquí viene la parte interesante. Me tienes que indicar para qué vas a usar esa refacción o ese producto que pretendes importar. Y entonces, a través del uso, yo voy a clasificar ese bien. Y entonces, cuando clasifico, voy a determinar una fracción arancelaria. Dicha fracción arancelaria me va a determinar cuánto es el pago de contribuciones que tengo que hacer y cuáles son los permisos que yo tengo que presentar para tener una legal estancia en territorio nacional o una legal salida de territorio nacional. Esa es la TIGIE. Contiene 98 capítulos con fracciones arancelarias que dichas fracciones arancelarias determinan las características de cada uno de los productos, se identifican cada uno de los productos y le determinan pago de contribuciones y permisos que tienen que cumplir. Me preguntabas de los NICOS. Los NICOS es el número de identificación comercial que fue creado para poder identificar mejor y específicamente, porque la clasificación arancelaria se va de lo particular, de lo general a lo particular. Yo empiezo calzado, calzado deportivo, deportivo textil, textil para dama. Entonces voy clasificando y, por ejemplo, me dice el 64, que es mi capítulo, 04-11-01. Entonces me está diciendo que es un calzado deportivo textil para dama. Y el identificador, es decir, el NICO, el número de identificación comercial, nos determina más la especificación de las características de ese producto. Entonces, son los dos últimos dígitos. Nosotros clasificábamos, o nuestra fracción arancelaria contenía 8 dígitos, 2 dígitos del capítulo, los siguientes 2 dígitos de la partida, los siguientes 2 dígitos de la subpartida y los siguientes 2 dígitos de la fracción arancelaria. Y ahora tenemos 2 dígitos más y los cuales son, esos 2 últimos dígitos son el NICO. Entonces, nuestra fracción arancelaria está integrada por 10 dígitos con el NICO. Este NICO se tomó como base la modernización y clasificación que se tiene por otros países como Canadá, Estados Unidos y China, y de ahí se toma como base para establecerlo en nuestro territorio y obviamente en nuestra tarifa. Ok, maestra, muchas gracias. Por ejemplo, otro tema que escuchamos comúnmente es el llamado el régimen aduanero. ¿Qué podemos comentar acerca de este concepto? Bueno, el régimen aduanero es, la Organización Mundial del Comercio dice que es el trato que le vas a dar a tu producto, es decir, hacia dónde vas cómo vas a tratar ese producto, es decir, qué estado le vas a dar o qué regulación le vas a dar a esa mercancía. Es decir, ¿cómo puedo yo determinar si mi producto va a estar de manera definitiva o temporal en territorio nacional? Bueno, nos dicen que tenemos que darle un trato especial a esa mercancía y estos regímenes están determinados. Tenemos 6 regímenes aduaneros y el contribuyente, es decir, la persona física o moral que pretenda importar o exportar,
Bueno, para los importadores tenemos un padrón de importadores donde tenemos que tramitar ese padrón de importadores a aquellas personas que pretendamos importar o introducir a territorio nacional productos. Se tramita ante el SAT. Para las exportaciones no hay un padrón de exportadores, cualquiera lo puede hacer, cualquiera puede exportar, pero siempre y cuando tu producto no requiera un padrón específico. ¿Qué es un padrón específico? Bueno, los padrones específicos son de acuerdo a los sectores industriales que nosotros tenemos. El sector del calzado, el sector textil, etcétera, etcétera. Si la fracción arancelaria de tu producto para la exportación requiere autorización de uno de esos sectores, entonces tú tienes que gestionar o tramitar ese padrón, pero no existe un padrón de exportadores. Existen padrones sectoriales, que es diferente. Bueno, entonces, el régimen aduanero, nosotros tenemos 6 regímenes aduaneros. ¿Hacia dónde vas a destinar tu mercancía? Número 1, tenemos los definitivos, cuando se pretenden quedar de manera indefinida en territorio nacional o cuando pretenden salir de manera indefinida de territorio nacional, es decir, que se exportan de manera definitiva y que no pretenden retornar a nuestro territorio nacional. Ese es el definitivo. El temporal es cuando van a estar un tiempo determinado en territorio nacional de acuerdo a las características de tu producto y el tiempo que te marquen. Normalmente, si vas a retornar una mercancía, tiene que ser antes de los 3 meses para que puedas hacer válido porque tú ya pagaste los impuestos, a lo mejor en un definitivo, tú ya pagaste los impuestos y entonces el retorno se tiene que hacer antes de los 3 meses. Hay temporales que pueden estar hasta 1 año o más tiempo en territorio nacional. Todo depende de la clave de pedimento que tú vayas a utilizar para ese régimen. Entonces tenemos definitivos, temporales, tránsitos. En tránsitos tenemos 2 tipos de tránsitos. El tránsito interno, que es cuando llega a un puerto o a un aeropuerto y yo no quiero despachar por ahí. Yo digo, oye, ¿sabes qué? Que quiero hacer un tránsito interno porque a mí me conviene más en la aduana que está cerca de mis instalaciones. Entonces yo pido un tránsito, se hace un pedimento de tránsito donde le estás indicando a la autoridad que lleva sello rojo, es decir, un candado rojo, el contenedor o tu carga, donde le estás indicando a la autoridad que tu mercancía no ha cumplido con las regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias, es decir, no tiene una legal estancia en territorio nacional. Y lo pasas hacia la otra aduana y allá despachas. El tránsito internacional es cuando un país pretende cruzar por territorio nacional, solamente cruzar por territorio nacional. Ejemplo, Estados Unidos le vende a Belice y entonces le dice que lo haga vía terrestre. Entonces nos tiene que pedir permiso a nosotros en la frontera norte, tendría que entrar por alguna de las aduanas en la frontera norte y cruzar por territorio nacional en cierto tiempo donde nosotros le estamos autorizando y tiene que salir por la aduana del sur. Bueno, una vez que cumple con ese tiempo, no tiene cuando sale por la aduana del sur, está cerrando ese pedimento que aperturó en la aduana del norte y se cierra la operación. Entonces, esos son tránsitos internacionales. Facultades del Ejecutivo Federal en la Constitución es que puede permitir, prohibir o restringir el libre tránsito por territorio nacional de mercancías procedentes del extranjero. Entonces, si en algún momento la autoridad o el Ejecutivo decidiera que esa mercancía que pretende transitar por territorio nacional es nociva, entonces le prohíbe o le restringe el tránsito. Eso es facultativo de la autoridad. Y es nuestro territorio, entonces yo te puedo permitir o no transitar por territorio nacional. Después tenemos transformación, elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y, depósito fiscal es el 4. Depósito fiscal es cuando tú vas a someter tu mercancía a un almacén que tiene como régimen o una zona específica a depósito fiscal. El depósito fiscal es, voy a trasladar de la aduana a ese almacén mi mercancía sin que haya cubierto los aranceles ni los permisos que requiere mi mercancía.
¿Qué es lo que voy a hacer? La voy a guardar en ese almacén que en realidad, aunque es de un particular, es observado por la autoridad. Entonces, depende de la autoridad. Prácticamente el almacén es responsable de la mercancía que entra ahí. Bueno, una vez que esa mercancía entra ahí, yo puedo hacer extracciones, es decir, conforme vaya necesitando la mercancía, puedo ir sacando mercancía de ese depósito. Ese es el de depósito fiscal. Después tenemos elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Cuando tú no tienes un almacén o una zona donde esté habilitado para que tú puedas elaborar, transformar o reparar cierta mercancía. Existen almacenes fiscalizados donde tú puedes realizar esa actividad y se gestiona el régimen de este régimen. Después tengo, por último, el depósito fiscalizado estratégico, que es una alternativa donde yo puedo generar también operaciones, vamos, alternas a la aduana. Entonces, almacén también me permite hacer, resguardar mercancías que a lo mejor tiene mejores cuotas en cuestión del almacenaje de maniobras que si yo lo estuviera en un depósito fiscalizado. Perdón, en un depósito fiscal, que ese es parte de la aduana. Entonces, este también es otro de los regímenes aduaneros. Entonces, el régimen aduanero es hacia dónde voy a destinar mi mercancía. ¿Qué necesito? ¿Que sea definitivo, temporal o el que yo necesite? De acuerdo, yo voy a establecer el régimen aduanero de acuerdo a mis necesidades. Ok, maestra, muchas gracias por su respuesta. Por ejemplo, otro tema que escuchamos comúnmente es en términos de sanciones, por ejemplo, que un PAMA, un PIMA, un PACO. ¿Qué podemos comentar sobre estos procedimientos? Bueno, el PAMA dentro del comercio internacional es como el castigo más grande que tenemos en comercio internacional. PAMA significa procedimiento administrativo en materia aduanal y es cuando tú incurres en una irregularidad que es de omisión de contribuciones. ¿Qué significa esto? Normalmente se da por eso. La clasificación arancelaria, como ya lo habíamos comentado dentro de la TIGIE, tú determinas o tu agente aduanal determina una fracción arancelaria. Dicha fracción arancelaria ya fue bien estudiada de acuerdo a las características físicas o de uso de tus mercancías. Entonces ya estableciste esa fracción arancelaria. Y resulta que cuando tú tienes activas el sistema para que pueda salir tu mercancía con desaduanamiento libre o con revisión aduanera, entonces ahí dice la autoridad, tengo dudas. Ciertas partidas no me cuadra la fracción arancelaria y pues quiero revisar tu mercancía. Entonces tienes revisión. Puede ser de dos maneras, puede ser intrusiva o no intrusiva. La intrusiva es cuando te aperturan el contenedor, revisan tu mercancía físicamente, y la no intrusiva es cuando utilizan algún medio electrónico, como cuáles, rayos gamma, rayos X, etcétera. Revisan exactamente lo que tú traes en el contenedor y entonces te permiten que si cumples con todo, permiten que la mercancía se vaya y no hay ningún problema. Pero si encuentran una irregularidad o presumen una irregularidad de tu parte, entonces te pueden levantar un PAMA y en ese PAMA inicia con un acta. Dicha acta te está informando por qué te levantaron el PAMA y sobre qué partida, porque a lo mejor tu pedimento tiene 20 partidas y de las 20 partidas, la 3, la 7 y la 14 fueron las que incurrieron en la sanción. Y te van a justificar por qué. Porque tu fracción arancelaria indicas que es tal y la autoridad te indica cuál es la fracción que ellos asumen que corresponde a tu producto, que la fracción en la que tú clasificaste, tú pagabas un arancel del 10% y resulta que la fracción que determinó la autoridad paga un 30%. Entonces tienes omisión de contribuciones. Dicha omisión de contribuciones, pues obviamente se convierte en un PAMA, procedimiento administrativo en materia aduanera. ¿Qué es lo que pasa? Ya me levantaron mi acta y voy a tener un embargo precautorio. ¿Qué es un embargo precautorio? Es cuando la autoridad
resguarda la mercancía como garantía del cumplimiento de tus obligaciones. ¿Qué es esto? Pues resulta que tú tienes una omisión de 1,000,000 de pesos porque no pagaste, porque clasificaste erróneamente y entonces le debes 1,000,000 de pesos a la autoridad. Entonces, para que tú me pagues, pues si yo te digo, oye, pues llévate tu mercancía, llévate tu acta y luego me pagas. No vamos a pagar. Vamos a pelear esa acta, vamos a justificarle a través de pruebas y alegatos a la autoridad que nosotros tenemos la razón. Si yo le compruebo que tengo la razón, pues entonces en automático me tienen que dar la liberación de la mercancía y mi acta de resolución a favor. Si no, caso contrario, van a tener el resguardo de la mercancía, es decir, el embargo precautorio, hasta que yo compruebe que fue a favor la respuesta o en contra el pago de contribuciones. Bueno, pues el pago de contribuciones por el embargo precautorio, pues a mí me preocupa mi mercancía. Entonces, como me preocupa mi mercancía, puede ser a través de un crédito fiscal, es decir, que yo pague las sanciones, infracciones y omisiones que tuve en esa operación y te lo dejo a través de un crédito fiscal y me entregas mi mercancía. Entonces, el embargo precautorio se sustituye por dinero. Y ese depósito en garantía que le estoy dejando a la autoridad durante el proceso que llevamos de pruebas, alegatos y demás, le está garantizando a la autoridad que yo voy a cumplir con las omisiones que tuve. Entonces, puede ser a través del embargo precautorio o puede ser a través de un crédito fiscal que la autoridad me presione para que yo cumpla con mis obligaciones o que le compruebe que yo tengo la razón y me regrese mi depósito en garantía y me regrese mi mercancía, obviamente. Ese es el PAMA. El PACO se da cuando si me establecen un PACO, no puedo tener un embargo precautorio. Es decir, el embargo precautorio me está diciendo, PACO es procedimiento administrativo en contribuciones omitidas. Entonces, yo tengo que pagar a través de un depósito fiscal, un depósito donde le estoy dando como una fianza, un soporte a la autoridad de que sí le voy a pagar. Entonces, no existe el embargo precautorio porque te estoy dando dinero como garantía a ti, autoridad. Ese es el pago. El PIMA es el procedimiento en infracciones en materia aduanera. Una vez que ya te fincan las omisiones, infracciones y sanciones que tienes que cumplir, pues entra este procedimiento. Entonces tenemos que pagarlo porque ya me comprobó la autoridad que efectivamente yo incurrí en una omisión de contribuciones. Y finalmente el embargo precautorio, bueno, pues el embargo precautorio es la garantía de resguardar esa mercancía para que tú cumplas con con tus obligaciones. Ok, maestra, muchas gracias. Y bueno, también queríamos comentarle, por ejemplo, a veces escuchamos el término, ¿no? Pues intermodal. O sea, ¿cuáles son los modos o los medios en la logística? ¿Cuáles existen? Bueno, tenemos diferentes modalidades de transporte y las modalidades de transporte pues pueden ser aérea, marítima, terrestre, ferrocarril, puede ser pluvial e intermodal. Te explico cada uno de ellos. El aéreo, bueno, pues es el traslado de las mercancías a través de una nave aérea, como son aviones, helicópteros, etcétera. Eso es un medio de transporte aéreo. Tenemos el terrestre, a través del cual nosotros trasladamos mercancías por autotransportes, es decir, camiones, puede ser a través de automóviles o de algún automotor que traslade dicha mercancía. Aéreo, terrestre, marítimo, pues tiene que ser a través de embarcaciones, como pueden ser barcos, buques en sus diferentes modalidades, porque existen muchos buques de diferentes modalidades para trasladar diferentes productos. El pluvial, cuando tienes a través de ríos,
operaciones. Bueno, en México no hacemos operaciones a través de ríos, solamente Tampico, la aduana de Tampico estaba sobre el río, pero ya se quedó como la aduana vieja, ya es un museo, y aperturaron la aduana sobre el mar, sobre el Golfo. Entonces, ya nosotros no tenemos operaciones pluviales, pero hay países que sí se mueven a través de ríos, entonces existen las operaciones pluviales. Y el intermodal es cuando utilizas más de dos medios de transporte. Me faltó el ferrocarril. El ferrocarril en nuestro caso sí lo utilizamos. Hay países que no tienen vías férreas y se está tratando en América por ejemplo, aquí tenemos el Kansas, que es un ferrocarril que está en parte del Pacífico y que sube hasta Estados Unidos. El Kansas era de Estados Unidos, pero Canada Rail acaba de comprar el año pasado al Kansas, entonces ese tren ya tiene que subir hasta Canadá, porque ya es de Canadá. Ese fue el objetivo, porque a nosotros nos utilizan como trampolín para el oeste de los Estados Unidos y de Canadá, entonces ese ferrocarril hace que suba por Nuevo Laredo, y entonces todo lo que viene de Asia, es decir, por el Pacífico, pues entra por México y nosotros lo podemos mandar por ferrocarril. Lo mismo se está haciendo para Centro y Sudamérica, pero muchos países de Centroamérica y de Sudamérica, particularmente Sudamérica, no tienen desarrollados vías férreas. Entonces, lo que se pretende es que desde el sur de América hasta el norte de América pudiéramos conectar el ferrocarril. Bueno, el ferrocarril tiene ciertas modalidades. Nosotros podemos hacer tránsitos a través de él, es decir, trasladar mercancías para que se despachen en otra aduana, o trasladar mercancías que ya están despachadas y que solamente se están buscando zonas intermodales o multimodales. Estas zonas multimodales solamente reciben mercancías despachadas porque no tienen una aduana como tal. Entonces, un ejemplo, aquí en el Estado de México encontrarás algo que se llama lechería o Cuautitlán, y entonces ahí llegan contenedores que ya vienen despachados porque ahí no hay aduana, y de ahí solamente se encargan de distribuir para el norte de la ciudad y del Estado de México. Entonces, ¿por qué hacen esto? Pues porque lo que menos necesito es exponer mi mercancía en horas de tránsito o de traslado, pues por la inseguridad que se vive en nuestro país. Entonces, esta es otra de las modalidades. Y el multimodal, que es cuando utilizamos más de dos medios de transporte. Ejemplo, llega un marítimo a Lázaro Cárdenas y de Lázaro Cárdenas lo mando a Pantaco vía ferrocarril, y del ferrocarril tengo que utilizar un camión para entregarlo en el Zócalo, por ejemplo. Entonces estás utilizando tres medios de transporte. Esto es un multimodal o intermodal. Ok, gracias. Y por ejemplo, otro término que hemos escuchado mucho es el de cadena de suministro. Ahora, por ejemplo, en la pandemia, una vez se quedó atorado un buque en el canal de Suez y se decía que se afectó el suministro de todo el mundo, ¿no? Ahora con el tema de Ucrania y Rusia, pues también que se han afectado las cadenas de suministro. Entonces, cuando es en materia de comercio internacional, ¿a qué se refiere el tema cadena de suministro? Bueno, Evergreen nos hizo temblar, bueno, a muchos países que utilizan el canal de Suez porque tienen que trasladar por esa zona y no bajar por todo África y poder incorporarse al Atlántico. Entonces, bueno, se tenía que pasar por ahí, pero bueno, no midió su maniobra, no lo hizo correcto, pero bueno, lo pudieron resolver. Pero fue una pérdida millonaria, ¿eh? Tanto para la empresa como para otras empresas que tenían varadas sus mercancías ahí. Bueno, esta crisis de la cual estamos hablando, la crisis del desabasto en la cadena de suministro, cuando se presenta el tema del COVID, es decir, de la pandemia, pues empezamos a tener ciertas limitantes. ¿Cuáles fueron las limitantes? Que se empezaron a cerrar puertos muy importantes. ¿Qué puertos importantes estamos hablando? Bueno, pues el primer país que presentó el tema del COVID fue China. China tiene una gran participación o una participación muy importante en el comercio a nivel internacional,
donde la mayor parte de los países dependemos o tenemos mucha operación comercial con China. Entonces, al cerrar los puertos inicialmente, pues ¿qué es lo que pasa? Empiezas a interrumpir el proceso de tránsito de los buques. No había operaciones en los puertos porque estaban cerrados y los buques se quedaron varados ahí, o bien, pues aunque había mercancía, pues ¿quién te hacía las maniobras para cargar los buques, no? Entonces los buques tuvieron que esperar y algunos buques ya no llegaron porque pues estaban cerrados los puertos. Esa fue la primera parte con el COVID. Esto desencadenó, el tema de cerrar los puertos desencadena un desabasto de contenedores y el alza impresionante de los precios de los contenedores, de los fletes de contenedores. Yo te estoy comentando que antes de la pandemia teníamos un contenedor de 40 pies en $1,800, de Nimbó a Lázaro Cárdenas, por ejemplo. $1,800. En pandemia y pues no puedo llamarle pospandemia, fue de las primeras, el primer año de la pandemia. Estábamos hablando durante la pandemia que llegaron los precios de ese mismo contenedor hasta $20,000. Y hubo quien los pagó. Y te estoy hablando que estas cadenas de abastecimiento como son Costco, Walmart y todas estas cadenas impresionantes, pues pagaron y saturaron los pocos buques, los espacios de los pocos buques que estaban circulando, pero porque ellos sí tenían la capacidad. Pero ¿cómo se vio reflejado? Que tú antes de la pandemia comprabas un papel higiénico que te costaba 40 pesos. Después en el proceso de la pandemia, ese mismo papel higiénico te costó 65 pesos. Y tú dices, oye, ¿cómo 25 pesos más caro? Bueno, pues súmale que estaban pagando, pues, casi 10 veces el valor del flete de ese contenedor. Entonces, obviamente, no te lo iban a arreglar, te lo tenían que incrementar en el costeo que se hace para poder determinar el precio de mercado. Bueno, eso a su vez, al tener al cerrar los puertos, al tener la alza de los fletes, pues ¿qué pasó también? Tuvimos una escasez de mano de obra. Al no tener empleados porque estaban cerradas las fábricas y no podías regresar a tus zonas de trabajo, pues obviamente no había mano de obra. Y al no tener una mano de obra, pues no había producto terminado. Al no tener un producto terminado, obviamente no había materia prima, porque el que te vendía la materia prima, pues en este momento estaba encerrado, porque a lo mejor China ya había empezado operaciones, pero el resto del mundo ya estábamos encerrados. Entonces, China también dependía de ciertos proveedores a nivel internacional que le abastecían materias primas. Al no tener esas materias primas, empieza esa interrupción en la cadena de suministro. ¿Qué significa esto? Que hubo un desabasto. Te voy a dar un ejemplo particular de los chips que tienen un material que se genera en Ucrania. Y pues Ucrania está en guerra, no está, o estaba en guerra fuerte, y entonces no estaba haciendo la producción, por lo tanto no estaba vendiendo esa partecita que necesitábamos para el chip, que dicho chip se incorporaba en todas las computadoras y en todos los eléctricos, electrónicos y electrodomésticos que a lo mejor se utilizaban, ¿no? Entonces, no la tengo, interrumpo mi cadena de suministro, no te puedo vender porque no tengo la materia prima ya te tengo la máquina hecha, pero no tengo el chip. Entonces, si no tiene el chip, no te funciona la máquina. Eso fue lo que desencadenó el COVID al cerrar sus puertos, hacer que se encarecieran los fletes marítimos y al tener escasez de mano de obra cuando ellos hacían producto terminado. Entonces, a nivel internacional, tenemos desabasto porque Ucrania satisface ciertas necesidades con ciertos materiales, sobre todo para la industria eléctrica y electrónica y de alta tecnología. Rusia es bloqueado a nivel internacional y no te compro, y entonces pues también tengo desabasto de algunos productos que Rusia me vende. Entonces todo esto, si te das cuenta, fue una cadena
que fue entorpeciendo el proceso de la cadena de suministro. Cadena de suministro es todo la columna vertebral de las compañías, tanto comercializadoras como de producción. ¿Y qué significa esta columna vertebral? Bueno, significa que tú desarrollas un producto, desarrollas un proveedor. Una vez que desarrollas el producto y ya tienes a tu proveedor, el proveedor te dice, sí, sí puedo hacer ese producto. Entonces empieza a colocarle las órdenes de compra y empezamos a hacer compras. Entonces ya tenemos desarrollo de producto, desarrollo de proveedores, y como ya me dijo que sí lo puedo hacer, pues entonces tengo compras. Después de las compras viene el proceso de la importación, es decir, se involucra el comercio internacional, se involucra la logística internacional a través de la modalidad que tú quieras mover, y después de la logística internacional viene la parte de los almacenes y finalmente la distribución hasta ponerlo en mayoristas, minoristas y punto de venta. Eso se interrumpió desde el momento en que no me podían entregar mi producto desarrollado, desde el momento en que yo no podía traer los productos hacia mi país, desde el momento en que por no traer esos productos a mi país, pues no puedo importarlos y tengo un desabasto en el mercado nacional. También pasó con todo esto, que tuvimos desabasto, pues hubo quien tenía compras de pánico y entonces compró, elevó sus inventarios y bueno, pues lejos de beneficiarle, porque ya después se empezó a regularizar la producción, pues él compró carísimo, ahora ya está más barato y su desplazamiento pues obviamente se ve afectado. Ok, maestra. Bueno, pues nuevamente agradecerle por haber aceptado esta entrevista. Finalmente queríamos preguntarle a los jóvenes que tienen interés, sienten esa inquietud por el comercio internacional, por el derecho aduanero, ¿usted qué consejo les manda? Bueno, mira, la mejor vendedora del comercio internacional soy yo. Amo mi profesión, es una profesión que está en auge porque se encarga de satisfacer las necesidades de mercados. Es decir, a través de la importación y la exportación, satisfago la necesidad de mi mercado nacional y a través de la exportación satisfago las necesidades de otros países. El derecho aduanero te da toda la formalidad y toda la normatividad para que tú puedas hacer de manera legal operaciones aduaneras, es decir, que tengas todo el cumplimiento de tus regulaciones y restricciones arancelarias, pago de contribuciones, y no arancelarias todos los trámites que tienes que gestionar ante las diferentes dependencias. Entonces, el marco jurídico que tenemos para el manejo del comercio internacional, al día de hoy, te puedo decir que a nivel internacional, la OMS se ha encargado y la OMA se han encargado de facilitar el comercio. Entonces, quienes tienen interés en el comercio, les puedo decir que estas son de las áreas más rentables porque todos necesitamos comprar, consumir, crear necesidades, se crean las necesidades y nosotros satisfacemos esas necesidades. Entonces, tanto la importación como la exportación, particularmente yo fomento mucho la exportación porque es lo que sale de mi territorio, es lo que nos ingresa divisas y son operaciones quizá a veces un poco más fáciles, porque la importación de repente se vuelve compleja, pero satisfaces necesidades, ves tu producto en otros países y creo que eso hace que uno se sienta muy satisfecho y muy orgulloso del país que tenemos y bueno, de las operaciones y del posicionamiento que México tiene con los 13 tratados de libre comercio y los acuerdos que tenemos de complementación económica y los nuevos tratados que estamos realizando con el Ecuador y que estamos realizando con Corea, que es nuestro quinto socio comercial, y no teníamos un tratado de libre comercio. Entonces, creo que México tiene esa apertura, ese crecimiento, y bueno, el comercio es el que está posicionando, es quien más ingresos genera en nuestro territorio a través del pago de contribuciones por las diferentes aduanas, a través de un pedimento que le da una legal estancia en territorio nacional a nuestras mercancías. Y yo les agradezco muchísimo el que me hayan invitado. Espero que haya sido clara la información, que haya sido lo más digerible. Y bueno, pues los invito a que te sigan viendo porque tienes temas muy interesantes y a ti particularmente te agradezco muchísimo. Y bueno, pues quedo a sus órdenes. No, al contrario, maestra, pues nuevamente muchas gracias
Y a ustedes, amigos, pues muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.